Bendiciones, mi nombre es Rubén Pana y soy pastor en la iglesia Alumbra en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Qué bueno y qué alegre estamos de tenerte aquí en nuestro canal y que estés a punto de escuchar la palabra del Señor. De verdad que oramos que esa misma palabra entre a tu corazón y pueda transformar y restaurar tu vida por completo. Pero quiero recordarte que esta palabra, esta enseñanza, nunca va a reemplazar la necesidad de congregarnos físicamente en nuestras iglesias locales. Así que como pastor de la iglesia Alumbra, te invito a que recibas esta palabra como instrumento de Dios para tu vida, pero que pienses también en congregarte en una iglesia local. Dios te bendiga y Dios te guarde. Oramos que esta próxima palabra sea eficaz de parte de Dios para tu vida. De Jesús. Amén. Bueno, antes de entrar directamente con la lectura de la palabra, me gustaría que revisáramos un poco. Bueno, hoy estamos continuando con lo que es el Sermón del Monte. Habíamos, digamos, suspendido del 28, entramos en Semana Santa, hablamos con la serie que veníamos estudiando en la iglesia con el Sermón del Monte. Entonces, digamos que estamos en ese mismo contexto. Y me gustaría un poco contextualizar un poco antes de leer la palabra. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era la audiencia que tenía Cristo delante de él cuando estaba enseñando el Sermón del Monte? Y lo que vemos es que el pueblo de Israel era un pueblo que históricamente, primero, era un pueblo que había pasado por muchas etapas de esclavitud, había tenido en su camino muchos enemigos, había pasado por guerras, había pasado por situaciones difíciles, muchas de ellas incluso puestas por Dios para corregir el pueblo. Pero era un pueblo que había caminado y había tenido una historia de enemigos, una historia complicada. Y el presente, esa era la historia, y el presente del pueblo no era diferente. En ese momento, cuando Jesús les estaba hablando, eran personas que estaban bajo el gobierno, bajo la opresión de Roma. Entonces eran personas que tenían que pagar impuestos a Roma, no podían desarrollarse, todo era en control y bajo el mandato y el gobierno de los romanos. Y imagínate que ese era el pasado y el presente de la audiencia de Jesús. Y él, a pesar de ese contexto, mira lo que les está diciendo. Digamos a la palabra de Dios, Mateo 5, verso 43, y ahí continuamos con lo que veníamos estudiando. Entonces Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, lo voy a leer desde la LB, la Nueva Biblia de las Américas. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Gracias, Señor, por tu palabra. Antes de entrar en los puntos a desarrollar, vamos a hacer unas precisiones primero del texto que estamos leyendo. Y fíjense que Cristo dice algo claro. Dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Si yo hubiera estado ahí en esa audiencia, si yo hubiera sido parte de esas personas, yo hubiera dicho, amén, y me voy. Yo digo, amén, y me voy. Eso para mí hubiera sido listo. Amo a mi prójimo, odio a mi enemigo. Chévere, listo, amén, me voy. Amén, Señor, eso lo puedo vivir. Excelente. Y además que para esas personas era muy lógico por su pasado y además porque se los habían enseñado, porque Cristo lo dijo, ustedes han oído que se dijo, se los habían enseñado. Era lógico escuchar, amen a su prójimo, odien a su enemigo. Era muy lógico esto, pero ahí viene enseguida el pero de Cristo. Y ese pero enseguida casi que deja sin vigencia lo que les habían enseñado, queda totalmente sin vigencia lo que les habían enseñado a esas personas. Y él dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Y aquí es algo importante porque los escribas y fariseos habían enseñado erradamente la ley de Moisés.
Y Cristo está rectificando el mensaje y el espíritu de la palabra y de la ley en ese momento. No era correcto y no vamos a encontrar en ninguna parte del Antiguo Testamento que se debe odiar a tu enemigo. Entonces, una de las precisiones que estamos haciendo antes de entrar a la enseñanza. Y lo vemos en Proverbios 24:17, dice, no te regocijes cuando caiga tu enemigo y no se alegre tu corazón cuando tropiece. Claramente, esto está en el Antiguo Testamento y no vemos esa enseñanza. Y vamos a Éxodo 23:4-5, simplemente por mencionar dos citas. Dice, si encontraras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Si este era el mandato de Dios para los animales de sus enemigos, ¿qué se esperará para los enemigos? O sea, claramente desde un principio, lo que Dios quería enseñarnos era amar a nuestros enemigos desde el Antiguo Testamento, y no era correcto lo que estas personas les habían estado enseñando al pueblo. Y aquí es importante porque dice Cristo, han oído que se dijo, pero yo les digo, marca una gran diferencia, porque cuando llegas a Cristo, esas son las palabras que con mayor frecuencia tú vas a escuchar en tu vida. Tú has oído que el mundo dijo esto, pero Cristo te dice esto otro. Tú has oído que tienes que tratar a tu esposa de esta manera, pero Cristo te dice, trátala de esta manera. Tú has oído que el mundo te dice, haz esto con tus finanzas. Dios te dice, debes hacer esto con tus finanzas. Cuando estás en el mundo te dice, tú puedes hacer esto con tu cuerpo. Cristo te dice, debes hacer esto con tu cuerpo. Lo que más vamos a escuchar es, has oído que se dijo, pero yo te digo. Y eso, ese han oído que se dijo es todo lo que el mundo, la sociedad, incluso los amigos, incluso la educación de nuestros padres, nuestro contexto, dentro del trabajo, redes sociales, te dicen y que está totalmente fuera de la palabra de Dios. Ese es el han oído que se dijo. Y ese han oído que se dijo, pero yo les digo, está hablando de que Cristo dice, hay un consejo pasado, pero ahora hay un nuevo consejo. Y aquí estamos hablando de odiar versus amar. Ese han oído que se dijo, pero yo les digo, es una nueva forma de pensar, mis hermanos. Es una nueva cultura. Son nuevos principios en nuestra vida con los que debemos vivir diariamente. Recuerda que cuando Cristo vino, vino su reino, vino el reino de Dios. El reino de Dios se acercó a nuestra vida y con su reino, su rey que es Cristo, y con su rey, su gobierno, su cultura, sus valores y todo lo que representa el reino de Dios. Y ese es el yo os digo. Y después continúa para seguir haciendo precisiones del texto. Dice, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Y fíjense que aquí hay algo bien importante, porque aquí Jesús está dejando claro varias cosas. Está dejando claro que lo que se dijo primero queda sin vigencia, ¿cierto? Y entra en vigencia un nuevo mandato para sus hijos. O sea, olvidémonos totalmente de lo anterior, olvidémonos de todo lo que nos ha enseñado el mundo, su cultura, educación de nuestros padres, incluso si están fuera del orden de Dios. Y que entra en vigencia su palabra, su palabra. Lo otro que está diciendo aquí, para que ustedes sean hijos de su padre, está marcando una diferencia palpable. O sea, esto es visible, que se tiene que notar entre los que somos sus hijos y los que no lo somos. O sea, no es una línea delgada de que parece, no parece, no es una línea bien notoria. O sea, nosotros nos debemos ver diferentes y Dios aquí está dejando claro esa línea, es una marca fuerte. En otras versiones, cuando se habla para que ustedes sean hijos de su padre, encontramos que lo que nos quiere decir es para que demuestren que somos hijos de Dios. O sea, amando a nuestros enemigos, vamos a demostrar que somos hijos de Dios. Estarás actuando como un verdadero hijo de Dios cuando actúas de esta manera. Esto es lo que el texto, digamos, las precisiones que queríamos hacer aquí en la introducción antes de arrancar. Ahora, ¿cuál es el contexto actual en el que vamos a entregar este mensaje en el día de hoy? Y piensa en esto. La palabra de Dios nos dice en Jeremías 17:9 que más engañoso que todo es el corazón. Y dice, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Solo Dios. Y piensa que el corazón del hombre en ese momento es el mismo corazón de hoy en día. Y nosotros, ¿cuál es el contexto de nosotros? Nuestro corazón, un corazón que busca la justicia propia, es un corazón muchas veces incrédulo, tiende al egoísmo, busca la venganza, si me la hacen, me la pagan, es un corazón idólatra. Y la verdad es que el corazón del hombre no ha cambiado. Y ese es el contexto actual en el que hoy se va a entregar este mensaje.
Y, ese es y en eso nos tenemos que enfocar, que ese es nuestro contexto en el que hoy estamos leyendo este pasaje. Y la palabra clave de este pasaje, mis hermanos, es el amor. Si tú quitas la palabra amar del texto, casi que lo demás podría perder sentido, porque la base incluso de ser un discípulo de Cristo es el amor, y Dios es amor. Dios es amor. Sin Dios, sin Cristo, nada existe. Y aquí podríamos quedarnos todo el año aprendiendo acerca del amor y nos quedaríamos estudiando, porque Dios es amor y Dios es infinito. Y aquí nos podemos quedar todo el tiempo estudiando y profundizando acerca del tema. Entonces vamos a definir qué es el amor para poder, si la palabra clave es el amor, vamos a definir qué es el amor. Y casi que definirlo podría ser imposible por lo que decíamos ahorita. Dios, ¿cómo defines a Dios? No puedes definirlo. Dios es infinito. Pero para efectos del mensaje, aquí he extraído varias definiciones de lo que es el amor. Definiciones bíblicas. Y dice, el amor es la entrega desinteresada, leal y benevolente hacia otra persona. Es decir, el amor es entregarte sin ningún interés en función de otra persona. El amor es dar sin esperar nada a cambio. El amor es autosacrificio. Y quiero que te concentres en esto, porque la palabra, bíblicamente, hay varias definiciones acerca del amor, pero la palabra amor que utiliza Cristo en este texto es la palabra ágape, que su definición es amor incondicional. Él ha podido utilizar la palabra fileo, ¿cierto? Que es ese amor filantrópico, ese amor que podemos tener hacia otros seres humanos. Pero Dios no utiliza esa palabra, utiliza la palabra ágape, amor incondicional, incondicional. Y hagamos un ejercicio ahora. Amar es un verbo, ¿cierto? Ahora, si tú te imaginas cualquier otro verbo, imagina el verbo nadar y lo conjugas. Tú dices, yo nado, él ama, yo nado, tú nadas, él nada. ¿Tú qué te imaginas que está haciendo la persona? Está nadando, ¿cierto? Si tú te imaginas el verbo correr y tú lo conjugas y tú dices, yo corro, tú corres, él corre, nosotros corremos, ¿qué estamos haciendo? Estamos corriendo, es fácil, ¿cierto? Si tú conjugas el verbo chismosear y tú dices, yo chismoseo, tú chismoseas, ¿qué está haciendo la persona? Tú te puedes imaginar qué está haciendo la persona, ¿verdad? Pero entonces cuando conjugamos el verbo amar, ¿tú qué te imaginas que está haciendo la persona? Si tú dices, yo amo, tú amas, él ama, ¿qué está haciendo la persona? Ya no es tan fácil imaginar, porque la palabra en sí, amar, sola, casi que no nos dice nada. Y vamos a ir a la palabra en lo que dice Primera de Corintios 13, del 4 al 8, y dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, el amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces, si nuevamente conjugamos el verbo amor, tendríamos que utilizar misericordia, la palabra bondad, la palabra respeto, perdón, orar, generosidad, paciencia, ser tolerantes, creer, no guardar rencor, no llevar cuentas. El amor es verdad, no se vence. El amor es sufrir, no es egoísta. El amor no se trata de mí, se trata del otro. Entonces, el amor es dar, es dar, es dar sin esperar absolutamente nada a cambio. El amor es incondicional. El amor no pone condiciones, no tiene límites. Y quiero que guardes esa definición en tu mente en estos momentos, porque es acerca de lo que vamos a estar hablando. Guarda esa definición en tu mente. Ahora hay un problema, y es que tenemos una incapacidad de amar por nosotros mismos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el primer punto del mensaje de hoy, es amar a tu prójimo. Amar a tu prójimo. Y la palabra nos define, y cuando buscamos la palabra prójimo, dice que pueden ser nuestros hermanos, amigos o personas cercanas a nosotros. Esta se supone, aquí no nos vamos a demorar mucho en este punto, porque esto se supone que casi que debería ser la primaria de nosotros como cristianos.
O sea, nosotros como cristianos, amar a nuestro prójimo debería estar en nuestro día a día. En nuestro día a día deberíamos amar a nuestro prójimo. Y amar a tus prójimos ya es difícil. Piensa en amar a tu prójimo y dime si no es difícil. Y te hago una pregunta. ¿Cuántos conocen a un prójimo insoportable que puedan hacer así? ¿Quiénes conocen a una persona insoportable que sea difícil de amar? Ahora, podría buscar a esa persona en la pantalla de las personas que están conectadas. Vas a encontrar personas que son difíciles de amar, ¿verdad? Y ahora yo te pregunto algo. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido ese prójimo insoportable? ¿Cuántas veces nosotros también hemos sido esa persona que se hace difícil amarla? Entonces te vas a encontrar con que ya es difícil amar al prójimo. Ya eso es difícil. Piensa en los casados, piensa en tus esposas y te pregunto, ¿tú amas a tu esposa como Dios te dice que la amas? Ella es tu prójimo, lo estás haciendo. Te entregas por ella, das tu vida por ella, así como Cristo lo dio por su iglesia. Las esposas, ¿amas a tu esposo como Dios te dice que lo ames? ¿Te sujetas a él? ¿Eres sabia? ¿Edificas tu casa? Los hijos, ¿amas a tus padres como Dios te dice que los ames? ¿Los honras? ¿Les obedeces? ¿Los respetas? Padres, ¿amas a tus hijos como Dios te manda? ¿Los disciplinas según su palabra? ¿Los educas y los instruyes en el temor de Dios? Ya amar al prójimo es difícil, mis hermanos, es súper difícil. Y nos podríamos estar casi que corchando todos los días en amar al prójimo. Es complicado. Y les voy a contar aquí una experiencia. El otro día yo iba con Emanuel, mi hijo menor, a sus prácticas de bicicleta. Y íbamos en el carro. Y yo en el carro procuro tener dentro del carro como dos perfumitos. Y hay uno que es como un splash, que es baratico. Y hay otro que es un poquito más costoso. Y Emanuel se acostumbra cuando sube el carro, se echa siempre perfume como dentro del carro. Y vamos nosotros camino al entrenamiento y yo voy así distraído manejando. Y cuando yo estoy escuchando, echando ese perfume. Y yo cuando volteo, tiene el perfume que es un poco más costoso y le estaba dándole. Y yo me volteo y le grito, Manuel, no. Le grito y él se asusta, él deja el perfume, queda así todo triste. Y yo dije, Señor, ¿qué estoy haciendo, Señor? ¿Qué estoy haciendo? Enseguida tuve ahí manejando, tuve que bajar la velocidad, ir orillándome y llegar a donde mi hijo a pedirle perdón. Porque fallé, porque no lo reprendí como era, porque actué de manera impulsiva, porque tuve una reacción incorrecta, porque le modelé algo incorrecto, porque no lo amé como Dios me dijo que lo tenía que amar. Ya esto es difícil, mis hermanos. Amas a tus hermanos de la iglesia, lloras con ellos, ríes con ellos, te duele cuando ellos tienen algo duro en sus vidas. Te pregunto, ¿te alegras cuando tienen también logros en su vida? ¿Estás atento a sus necesidades? Y lo mismo para tus amigos, para tu pastor, para el líder de alabanza, para tus hermanos. ¿Los amas como Dios te dice? Y la pregunta es, en esta parte, ¿estás dando a tu prójimo, a las personas cercanas, les estás dando misericordia, les estás dando bondad, les estás dando respeto, les estás dando perdón, estás orando por ellos, estás siendo generoso con ellos, con tu iglesia, eres paciente, eres tolerante, no guardas rencor contra tu prójimo? Mira que es bien difícil este primer punto. Y estamos hablando de nuestras personas cercanas, a las personas que amamos. Y mira lo que dice la palabra en Juan 4:20, 21, porque se pone más exigente. Los estándares de Dios son estándares altos. Mira lo que dice su palabra en Juan 4:20, 21. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos en él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces yo te digo, si no estamos siendo misericordiosos, bondadosos, respetuosos, perdonamos, oramos, generosos, estamos siendo generosos, pacientes, tolerantes, sufrimos con nuestros hermanos, somos unos mentirosos, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Fíjate qué difícil es esto y qué alto es el estándar de Dios. Ahora, si esto ya es difícil,
Vamos al segundo punto de la enseñanza del día de hoy. Es amar a tu enemigo y orar por quien te persigue. Esto ya sube el nivel. Esto ya lo pone, la vara se pone muy alta con este segundo punto. ¿Y qué es el enemigo? El enemigo se encuentra en definición como un adversario, alguien por el que puede sentir desagrado u odio por otra persona y busca hacerle daño. Y el ser humano tiene una inclinación natural por odiar a sus enemigos. Esa es la inclinación natural del ser humano. Ahora, y una aclaración aquí, cuando se está hablando aquí de enemigos, no es lo que en los discipulados nos enseñan que lo que es el enemigo del cristiano, que es el mundo, Satanás y la carne. No, no estamos hablando de ese enemigo. Así que nadie puede salir, no, es que yo amo al mundo, o no, es que entonces yo amo a Satanás. No, no, no estamos hablando de ese enemigo, estamos hablando de de personas. Y podríamos definir el enemigo, entonces, dos tipos de enemigos. Enemigos naturales, que podríamos encontrar tal vez tu jefe, un compañero de trabajo, algún vecino de tu conjunto, etcétera. O sea, esto es fácil identificarlos como enemigos porque son personas que hacen cosas que te desagradan y que te incomodan. Y los segundos enemigos, que son los que bíblicamente se definen, son los que son enemigos de Dios. Esos que son enemigos de Dios se constituyen también enemigos nuestros. Mira y es una línea bien delgada, es bien delgada, porque aquí podrían incluso aparecer familiares y no son personas que te hacen nada que te desagrade y podrían estar dentro de esta lista. Mira lo que dice Santiago 4:4, dice, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que te pongo esto bien, bien delgado, porque incluso aquí pueden haber personas con las que tú no tengas dentro de esta lista, personas con las que tú no tengas ningún desagrado, con las que tengas ningún problema, pero al mentiroso, al homosexual, al adúltero, al fornicario, al ladrón, etcétera, etcétera, personas que son amigas del mundo, o sea, personas que son enemigas de Dios, Dios te manda a que los ames y a que ores por ellos. Y recuerda la definición del amor. O sea, Dios te está diciendo, ora por estas personas, sé bondadoso con estas personas, sé paciente con estas personas, sé generoso con estas personas. Si no amas a tus enemigos, ¿cómo vas a llevar la paz de Cristo a esas personas? Si tú no amas a esas personas que están en el mundo y oras por ellos, ¿cómo va a llegar el mensaje de Cristo a esas personas? Fíjate que los discípulos iban a salir a extender el evangelio, iban a encontrar personas que los iban a rechazar, a perseguir, a resistir, a hablar mal de ellos y de Cristo. Y a pesar de eso, había un mandato de amarlos y orar por ellos. Recuerda que amar, y voy a estar recalcándolo porque es importante, es ser misericordioso, respetuoso, bondadoso, perdonar a esas personas, ser generosos con ellas, paciente, tolerante, no guardar rencor, no llevar cuenta de las cosas que te hacen. El amor es hablarles con la verdad, no darse por vencido con esas personas. El amor es sufrir también, vamos a sufrir también. No es egoísta, el amor no se trata de mí, se trata del otro. Pero además piensa en esto, que no te dice únicamente ama, sino que ora por ellos. Y más adelante, dentro de la serie que estamos viendo en el Sermón del Monte, vamos a estudiar lo que es el Padre Nuestro, y ahí Dios nos va a enseñar cómo se debe orar. Ahora tú imagínate orando a tu Padre que está en el cielo, orando por tus enemigos, orando por esas personas que te han hecho daño, por esas personas que te han hecho sufrir, por esas personas que no te agradan, porque tal vez no te agraden, y tengas que tú orar por ellos porque es un mandato de Dios. Ahí va a pasar algo en tu corazón y Dios te manda a que lo hagas. Ahora, este tercer punto, y este es el punto de quiebre de la enseñanza del día de hoy, y yo te pido que te concentres en este momento, en este tercer punto, porque aquí es donde el mensaje ya toma otro rumbo, porque ya vimos el primer punto, amar a tu prójimo, ¿cierto? Hablamos de esposa, de hermanos, personas cercanas, hablamos de tu enemigo, pero aquí esto toma un camino diferente, porque aquí vamos a ver quién dice Jesús que es el prójimo. ¿Quién dice Jesús que es el verdadero prójimo? Se supone que hubiéramos comenzado por esto, ¿cierto?
pero lo estoy colocando en el tercer punto para que pudiéramos nosotros diferenciar entre las personas esas que nosotros consideramos nuestros prójimos y cercanos y aquellas personas que nosotros identificamos como nuestros enemigos. Ahora aquí Dios nos está diciendo quién es nuestro prójimo. Y es importante aquí aclarar esto porque en ese contexto donde se llevó el mensaje, existían en esa época, se dice que al menos 7 corrientes de pensamiento judías. Y las 7 hablaban de diferentes temas y conceptuaban de diferentes temas. Y temas que le llevaron incluso a preguntarle a Cristo. Hablaban acerca del divorcio, de la vida eterna, de la venganza. Le preguntaban y conceptuaban. Y entre las 7 corrientes de pensamiento en ese momento, que era lo que enseñaban ellos al pueblo, tenían diferencias también entre ellas. Tenían diferencias. Y en cuanto a lo que era el prójimo, algunas conceptuaban que el prójimo era el judío, las otras decían que era el judío, pero el judío que amaba a Dios. Y todas tenían diferentes conceptos de lo que era el prójimo, pero todas coincidían en que era aceptable odiar, y todas coincidían que se debía odiar a los samaritanos. Esas tenían en común, que se debía odiar a los samaritanos. Y los fariseos enseñaban esto y lo vivían. Ellos odiaban a los samaritanos, los odiaban y lo enseñaban a odiar a los samaritanos. Por eso cuando los discípulos recuerden que ven a Jesús hablando con la mujer samaritana, se sorprenden, porque ellos se les había enseñado a odiarlos y se sorprenden cuando encuentran esto. Y aquí viene el concepto de lo que Jesús nos enseña, que es el prójimo. Está en Lucas 10, del verso 25 al 37. Y quiero que vayamos leyéndolo con cuidado. Dice, cierto día un experto en la ley religiosa, o sea, no cualquier persona, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta y le dice, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contesta, ¿qué dice la ley de Moisés? Y dice, ¿y cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice Cristo, correcto, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, porque fíjense, nadie podía cumplir la ley, nadie. Y este señor estaba diciendo que por sus acciones podía ser salvo, pero como quería justificar sus acciones, vuelve y le pregunta a Jesús y le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y aquí viene la definición que es el prójimo de parte de Cristo. Y dice, Jesús le contesta con un toro y dice, un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Entonces pasó un sacerdote por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre, recuerden, el hombre era judío, pasó un sacerdote judío, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Después un ayudante del templo, otro judío, pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces dice, entonces pasó un samaritano despreciado. Y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida a este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, le preguntó Cristo a esta persona experta religiosa, le dice, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Le pregunta Cristo. Y el hombre, este experto religioso, le contesta, el que mostró, ni siquiera fue capaz de decir el samaritano, fíjense, dice, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dice, así es, ahora ve y haz lo mismo. Amigos, aquí Jesús nos está diciendo que ames a todos, amigos y enemigos. Nadie absolutamente en la definición bíblica, la definición que nos da Cristo del prójimo, queda por fuera. El samaritano amó al que lo odiaba. Lo amó sin esperar absolutamente nada a cambio.
no tuvo límites en su amor. Y eso espera Dios de nosotros, para todos, que sin límites, sin condiciones, sin barreras, amemos a las personas. Es duro, sí, es una palabra fuerte, pero es lo que Dios está esperando de nosotros. Ahora la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué es lo que nos impide amar? ¿Qué es lo que nos está impidiendo a nosotros poder amar de esa manera? Y la verdad es que, mis hermanos, no sabemos amar. No sabemos amar, porque hemos aprendido a amar y amamos como naturalmente nos han amado. Y no estamos amando de la misma medida como nos amó Cristo a nosotros. Y necesitamos amar como Cristo nos amó a nosotros, no como naturalmente se nos ha enseñado. Y Jesús nos modela este amor en los enemigos. Tú y yo éramos enemigos de Dios y Él nos modeló esta palabra siendo nosotros sus enemigos, buscando la paz con nosotros y la reconciliación. En la cruz Colosenses nos enseña que aunque nosotros antes estábamos alejados y éramos de ánimo hostil, es decir, enemigos en la mente y en el corazón, y que estamos ocupados en malas obras, sin embargo, Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, sin manchas, irreprensibles delante de Él, mis hermanos. Dios nos modeló esto. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. El amor de Dios es incomprensible, es ilimitado, no tiene barreras. El amor de Cristo por nosotros no puso condiciones. Él nos modela, es lo que espera de nosotros. En la cruz no hubo límites. Él no dijo, hasta aquí llego. Listo, ya yo estoy aquí y hasta aquí llega mi obediencia. No, Él se entregó hasta la muerte. Él no se guardó nada. No hubo condiciones. Él no dijo, bueno, voy a la cruz por ti si tú haces esto. No, el amor no tuvo condiciones. Él se entregó. Hubo entrega total, no se guardó nada. Se despojó de ser Dios por amor. Hubo perdón. En esa cruz, cuando Cristo estaba ahí clavado en ese madero desnudo, nadie le estaba pidiendo perdón. Nadie. Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él dio perdón. Hubo misericordia. Nuestros pecados fueron borrados. Él no buscó lo suyo. Fue obediente al Padre buscando reconciliarnos con Dios. No fue arrogante. Él no dijo, yo soy Dios, de aquí me bajo. No hubo arrogancia, mis hermanos. Hubo total humildad en la cruz. Lo sufrió todo. Sufrió y recibió la ira de Dios por amor hacia ti y hacia mí. Lo soportó todo, soportó humillación, soportó injusticia, soportó abandono, rechazo, calumnia. Lo soportó por amor y por amor de sus enemigos, que éramos tú y yo en un tiempo pasado. Y este amor nunca de Dios nunca deja de ser para ti y para mí. Y como hijos de Dios, Él espera que nosotros podamos reflejar ese mismo amor hacia nuestro prójimo. Y cuando hablamos de prójimo, hablamos de amigos y enemigos. No está hablando de manera selectiva, está incluyendo a todos. Ese mismo amor debe ser hacia todos. Y aquí viene una parte cuando en el verso 48 dice, por tanto sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. La palabra perfecto aquí está hablando de que seamos completos, de que seamos maduros. Dios nos exige y nos manda a que alcancemos un estado de madurez espiritual. Y esto lo empezamos a alcanzar lo empezamos a ejercitar cuando precisamente ponemos esto en práctica. Perfecto dentro del pasaje no significa ausencia de defectos. Perfecto es ser como Él en ese pasaje. Un discípulo en esa época, habían dos tipos de discípulos. Habían personas que simplemente se discipulaban para adquirir conocimiento, pero en ese momento Dios, los discípulos de Cristo, eran personas 24/7 con Él. Y en ese tiempo, cuando tú veías a un discípulo, se supone que tú no necesitabas ver al maestro, veías el discípulo, veías al maestro. Y la pregunta es, ¿están viendo a Cristo a través de nuestra vida? Cuando amamos, ¿ven el amor de Dios en nuestra vida? Cuando nos comportamos, cuando somos bondadosos, generosos, ¿están viendo detrás de eso el amor de Dios en nuestra vida? ¿Estamos siendo ese reflejo
de Cristo en el mundo, nuestros amigos y a nuestros enemigos. ¿Estamos siendo ese reflejo? Aquí Dios nos está pidiendo que amemos sin guardarnos absolutamente nada. Tú y yo no podemos hacer salir el sol únicamente sobre nosotros ni sobre otras personas. No podríamos hacerlo, ni siquiera podemos hacer salir el sol sobre nosotros. No podemos hacer llover. No podemos hacer eso, mis hermanos, pero sí podemos amar. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a amar? ¿Cómo el mundo ama, que nada más ama a los suyos? ¿O vas a amar como un hijo de Dios ama, que da su amor a amigos y a enemigos? ¿Cómo vamos a amar? Oseas amó cuando fue a buscar a su esposa siendo una prostituta a un burdel y se desposó con ella. Él sufrió, ahí la estaba amando. Esteban, en Hechos, dice que lo estaban apedreando y él tenía su mirada puesta en Dios y le dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cada piedra que recibía Esteban, una piedra en su pecho, tenía su mirada puesta en Cristo y decía, Señor, perdónalos. Una piedra en la cabeza, Señor, perdónalos. Otra piedra en sus brazos, Señor, perdónalos. Esteban estaba amando como Dios pidió que amara. Y Dios nos está llamando, mis hermanos, en el día de hoy, y con esto ya vamos terminando, a vernos y a actuar distintos. Estamos llamados para su gloria, para su adoración. Cuando Dios le entrega la ley a Moisés, que se la da para entregársela a su pueblo, lo que estaba queriendo decirle era, mira, yo te estoy entregando esto porque tú eres mi pueblo escogido y te tienes que ver diferente. Tú te tienes que comportar diferente. Las demás personas, las demás naciones te tienen que ver a ti diferente, porque tú eres mío. Tú eres mío. Y de la misma manera, Dios, nosotros pasamos a ser enemigos, a ser amigos, y pasamos a ser limpios, santos, a ser hijos de Dios por medio de la cruz. Y en consecuencia debemos actuar, comportarnos diferentes y mostrar que somos hijos de Dios. Un discípulo muestra a su maestro. Viste el discípulo, viste al maestro. Y esta palabra, mis hermanos, y ya con esto termino, nos debe llevar a arrepentimiento. Es lo primero. Debemos arrepentirnos de no estar amando como Dios nos pide que amemos. Reconocer, así como cuando comenzamos el sermón del monte, la bienaventuranza número 1, pobres de espíritu. Estamos quebrados espiritualmente y necesitamos de un Dios para poder vivir esta palabra. Necesitamos de nuestro Salvador, que es Cristo, para vivir esta palabra. Que Dios nos lleve a vivir una vida como verdaderos discípulos y mostrar a Jesús por medio del amor. Hoy, mi hermano, yo te lanzo un reto, y es que tú hoy debes decidir en tu vida actuar como publicano, como gentil o como un hijo de Dios, y amar como Él nos dice que amemos. Pero recuerda esto, sin Dios no podemos hacer nada, sin Cristo no podemos hacer nada. Debemos declararnos, y repito, como en la bienaventuranza número 1, pobres de espíritu, y reconocer la necesidad de Cristo para vivir esta palabra. Con esto termino, mis hermanos. Los invito a que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar para terminar. Padre amado, gracias yo te doy, Señor Jesús, por tu preciosa, hermosa, simple, exigente y poderosa palabra, Señor. Tu palabra que no se equivoca, Señor. Tu palabra que es inerrante, Señor. Tu palabra que da vida, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor, del día de hoy. Yo te pido, Señor, primero perdón, Dios, porque aún ni siquiera sabemos amar a las personas más cercanas, Señor, como tú nos dices que debemos amar, Señor. Perdóname porque no sé amar a mi esposa todavía como tú me pides, Señor. Debo todavía seguir aprendiendo, Padre, saber cómo amar a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, Señor, aún a mis amigos, mis hermanos de la iglesia, Señor, cómo amar a mi pastor, Señor, cómo amar incluso a mi iglesia, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname por esto, Padre. Reconocemos en el día de hoy, Señor, que somos pobres de espíritu, Señor. Necesitamos de ti, Señor.
Tú eres la fuente que nos ayuda, Señor, a vivir esta palabra, Señor. Tú eres la fuente, Señor, que nos da vida espiritual, Señor. Sin ti, nada y absolutamente nada podemos, Señor. Separados de ti, no vamos a poder vivir esta palabra, Señor. Ayúdanos a ser un verdadero discípulo, Padre, porque tú nos has llamado a ser discípulos tuyos, Señor. Que cuando nos vean a nosotros, te vean a ti, Señor. Que nosotros podamos reflejar al mundo. Todas esas personas necesitadas de ti, Señor, podamos reflejar tu amor. Que cuando nos vean a nosotros, te vean a ti, mi Rey. Vean tu misericordia, vean tu bondad, vean tu generosidad, Señor. Vean tu humildad, Señor. Vean que no llevamos cuentas de nada, Señor. Que podamos ser, Señor, esa imagen tuya, Señor, en la tierra, Padre. Pero necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos a mostrar tu amor, Señor, al mundo, Señor, a nuestros amigos y a nuestros enemigos, mi Rey. Gracias yo te doy, Padre, y confiamos, Dios, que esta palabra va a dar fruto en nuestra vida, Señor. Sabemos que es una palabra que se vive todos los días, Señor, que se vive minuto a minuto, Señor, que se vive tanto dentro de nuestras casas como en los trabajos, Señor, en un bus, Señor, en la iglesia, Padre, en el colegio, en las universidades, en todos los escenarios, Señor, de la vida se vive esta palabra, Señor, y te pido que nos ayudes, Señor, a vivirla por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Te amamos, Dios, te bendecimos, Señor. Todo esto es para tu gloria, para tu honra, Señor, y para que tú seas exaltado y tu nombre sea exaltado y las personas conozcan quién eres tú verdaderamente, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, Señor. Gracias, Señor.